Bienvenida y bienvenido. Hoy vamos a analizar a fondo una historia que, la verdad, tiene todos los ingredientes de un thriller político. Una crisis sanitaria global, contratos de emergencia millonarios y en el centro, pues, una presunta trama de corrupción. Suena complejo. Y lo es. Partimos de una investigación periodística muy detallada que pone el foco en un comité clave creado durante la pandemia en España. Nuestra misión aquí es desmenuzar toda esa información, entender cómo funcionaba, quiénes tiraban de los hilos y por qué ahora se enfrentan a unas acusaciones tan graves. Vamos a intentar conectar los puntos de esta red. Y para entender bien esta historia, yo creo que es fundamental teletransportarse a marzo de 2020. Un estado de alarma, un caos absoluto. La administración necesitaba comprar material sanitario a una velocidad de vértigo. Y esto en la práctica significó, y esto es clave, crear como autopistas administrativas donde antes había caminos llenos de controles. Claro. Se primó la rapidez sobre la supervisión. Y ese es, digamos, el caldo de cultivo perfecto para lo que pudo venir después. Entendido el contexto de caos, pero justo en medio de ese caos se toma una decisión muy concreta: crear un organismo nuevo. Hablemos de esa mesa técnica o comisión de expertos, porque parece que es el kilómetro cero de toda esta historia. Exacto. Según la información que manejamos, fue una iniciativa del Ministerio de Hacienda que en aquel entonces dirigía la actual vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Sí. Y a ver, no era un comité consultivo más, ni mucho menos. Su función era tremendamente específica y sobre todo poderosa. El artículo la describe como el filtro único, el único, para centralizar todas las compras de material sanitario de urgencia. ¿Y qué hacían exactamente? Pues sus funciones eran, literalmente, contactar, negociar, seleccionar y validar las contrataciones. Es decir, tenían el poder de principio a fin, desde el primer contacto con un vendedor de mascarillas en la otra punta del mundo hasta dar el ok final al contrato. Todo pasaba por ellos. O sea que no era una simple recomendación. Si ellos no daban luz verde, no se compraba nada. ¿Y por qué se crea? La fuente apunta que el propio Ministerio de Sanidad reconoció que no tenía capacidad técnica para gestionar esa avalancha. Él les superó la situación, lo cual es, bueno, hasta cierto punto comprensible. Claro, pero crear un órgano nuevo en lugar de reforzar los que ya existían. Esa es la duda. Esa es una de las grandes preguntas. Ya existía una comisión interministerial con Sanidad, Hacienda, Interior, Transportes, pero esta mesa técnica funcionaba al margen. Se convirtió en un poder fáctico. La fuente es categórica en esto, dice: ningún contrato era ejecutado si no contaba con la autorización de aquel equipo. Madre mía. Imagina el poder que se concentra ahí. Aunque la intención, la declarada, fuera agilizar, en la práctica se creó un cuello de botella con una autoridad casi absoluta sobre miles de millones de euros. Y supongo que para darle una apariencia de legitimidad, no estaría formada por 4 personas en un despacho. Se le daría un barniz de oficialidad, ¿verdad? Realizada, de la propia abogacía del Estado, y una pieza clave, ojo con esto: un representante de la SEPI. La SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Eso es. Que no es cualquier cosa. Para que la gente se haga una idea, hablamos del holding público que agrupa a gigantes como Correos, la naviera Navantia o el grupo Traxa. Es el corazón industrial del Estado, un centro de poder económico y de contratación inmenso. Poner a alguien de la SEPI ahí es muy significativo. Totalmente, porque la SEPI tiene la experiencia, los contactos y la estructura para gestionar operaciones complejas. Su presencia daba esa pátina de solvencia técnica, sí, pero también abría la puerta a que una persona en representación de este gigante público tuviera acceso a información extraordinariamente sensible. Bien, pues pongámosle nombre a esa persona porque aquí es donde la historia da un vuelco. La figura que representa a la SEPI en esa mesa todopoderosa es Leire Díez. El artículo la describe con un apodo muy gráfico: la fontanera del PSOE. Un término que ya dice mucho, ¿eh? Desde luego, se suele usar para personas que operan en la sala de máquinas del partido, que solucionan problemas de forma discreta, pero, muy efectiva. Y su nombramiento no parece nada casual. La investigación periodística es muy directa al señalar que fue la entonces ministra Montero quien autorizó personalmente su inclusión en el equipo. Esto ya nos indica que no era un perfil puramente técnico elegido al azar. Era una persona de confianza política en un puesto de máxima sensibilidad económica. Y esa cadena de confianza tiene un eslabón anterior, que parece fundamental para entender cómo llega ella ahí. Se trata de Vicente Fernández. ¿Quién es este hombre?
Vicente Fernández había sido presidente de la SEPI hasta finales de 2019. El texto lo califica como un hombre de confianza, directo de la vicepresidenta Montero. Ya había trabajado con ella en la Junta de Andalucía. La conexión es clara. A ver si lo entiendo. El hombre de confianza de la ministra, que acaba de dejar la presidencia del holding público, parece ser el vehículo a través del cual su propia gente, como Leire Díez, acaba en puestos estratégicos. Se va tejiendo una red de lealtades. Espera, porque el historial de Vicente Fernández tiene un detalle que no es menor. Según la fuente, tuvo que dejar su cargo en la SEPI, precisamente porque estaba siendo investigado. Exacto. Y esto añade una capa de complejidad, pues asombrosa. Dejó la presidencia de la SEPI tras ser investigado en el caso de la adjudicación de la mina de Aznalcóllar en 2015. En aquel momento, él era un alto cargo de la Junta de Andalucía. O sea que no era un asunto nuevo. Para nada. El hecho de que una persona que abandona la dirección del mayor holding público de España por una investigación sobre adjudicaciones irregulares siga siendo considerado un hombre de confianza y que su entorno sea promocionado a un comité que decide sobre contratos millonarios es, como mínimo, llamativo. Dibuja un patrón. Un patrón de comportamiento y de lealtades que parece pasar por alto ciertos filtros de idoneidad. Exactamente. De acuerdo, tenemos la estructura de poder, la mesa técnica, y tenemos a los protagonistas, conectados por lazos de confianza política. Ahora todo esto salta al siguiente nivel, la investigación judicial. Ya no hablamos solo de conexiones, sino de presuntos delitos. Así es. Un magistrado de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, pone el foco en la actividad de este grupo. Leire Díez, Vicente Fernández y un tercer socio, el empresario Anchón Alonso. Y aquí viene un dato que a mí me parece crucial y que cambia toda la perspectiva. ¿El qué? La cronología. El juez sitúa la actividad presuntamente delictiva no en el caos absoluto de 2020. No. La sitúa, al menos, entre 2021 y 2023. Entre 2021 y 2023. Eso es muy importante. Para entonces ya había vacunas, la situación sanitaria era completamente distinta, la administración ya había tenido tiempo de organizarse. ¿Por qué seguían funcionando estos mecanismos de emergencia? Esa es la pregunta del millón, y es lo que hace que esto sea especialmente sospechoso. En marzo de 2020 podías argumentar caos, necesidad imperiosa, sálvese quien pueda. Pero en 2022, seguir usando esa vía rápida suena más a una costumbre muy conveniente que a una necesidad real. Sugiere que el mecanismo de excepción se pudo haber convertido en la norma. En una forma de operar con menos vigilancia, cuando la excepción ya no estaba justificada. Eso es. Y la acusación formal es demoledora. Se les acusa de actuar de forma coordinada para amañar como mínimo 5 contratos, y por un valor que roza los 133 millones de euros. Una cifra mareante. El objetivo, según la investigación, era el clásico: obtener comisiones ilegales. Y para ello, presuntamente, usaban su influencia en empresas públicas como la propia SEPI o Correos. Y los delitos que se les imputan son gravísimos. Creo que vale la pena detenernos un segundo para entender qué significan, porque no son términos abstractos, no hablamos de errores administrativos. Las imputaciones son pertenencia a organización criminal. Es decir, que el juez sospecha que no actuaban por libre. Exacto, sino como un grupo perfectamente coordinado y con reparto de tareas. Luego, prevaricación, que dicho de forma sencilla es cuando un funcionario público toma una decisión a propósito de que es injusta y contraria a la ley. Tomar una decisión injusta a sabiendas. ¿Entendido? Tercero, malversación, que es probablemente el más conocido. Consiste básicamente en apropiarse o desviar dinero público que tienes a tu cargo. El clásico meter la mano en la caja. ¿Y el último? Y por último, tráfico de influencias, que es usar tu posición de poder o tus contactos en la administración para conseguir un beneficio para ti o para un tercero, a cambio de algo, claro. Organización criminal, prevaricación, malversación y tráfico de influencias. Juntos no pintan el cuadro de una gestión caótica en una pandemia. Pintan el de una operación presuntamente planificada para saquear las arcas públicas. Ese es el salto cualitativo. Pasa de ser una posible negligencia a una presunta trama con intencionalidad, y el mecanismo para canalizar el dinero, según la investigación, era una empresa de la trama cuya sede ya ha sido registrada por la Guardia Civil. Lo que nos lleva a la pregunta clave: ¿cómo se pasa de estar en un comité para salvar vidas a presuntamente montar una trama para enriquecerse?
El artículo periodístico traza una conexión que parece muy lógica. A ver. Apunta a que la presencia de Leire 10 en esa mesa que lo decidía todo pudo servirle para tomar contacto con las muchas empresas que presentaron sus propuestas. Es que esa es la clave de todo. Pensemos un momento en lo que significa estar sentado en esa silla. Es como ser el portero de la discoteca más exclusiva del mundo en la noche de fin de año. Por tu mesa pasan absolutamente todas las ofertas. Tienes acceso a información privilegiada en tiempo real. Toda. ¿Quién ofrece qué producto? ¿A qué precio? ¿Qué empresas tienen capacidad de suministro inmediato y cuáles no? ¿Quiénes son los intermediarios? Tienes un mapa completo del mercado en un momento de desesperación global. Una mina de oro de información. Y con el poder no solo de ver las cartas de todos, sino de decidir quién gana la partida. La analogía del portero es buena. Decidía quién entraba al partido y quién se quedaba fuera. Exactamente. Y esa posición, presuntamente, se convierte en la plataforma perfecta. El mecanismo es simple en su concepción. Desde dentro, con esa información privilegiada, puedes filtrar los contratos, favorecer a unas empresas sobre otras o incluso contactar a intermediarios para decirles, si quieres que esta oferta llegue a buen puerto, tenemos que hablar. Y a cambio se pactan comisiones. Claro, comisiones que luego se mueven a través de una estructura de empresas para blanquearlas y que el dinero acabe en los bolsillos de la trama. La clave es tener a la persona adecuada en el lugar adecuado. Y esa, según la investigación judicial, era la función de Leire 10 en la mesa técnica. Entonces, si unimos todas las piezas del puzzle, ¿cuál es la foto completa que nos queda? Pues la foto es la de un patrón que podríamos llamar corrupción de emergencia. No es solo que los controles se relajen por la prisa, es que la propia emergencia se convierte en la coartada perfecta. Se crea una especie de estado de excepción administrativo donde las reglas normales no aplican, y ese vacío es el ecosistema ideal para que florezcan este tipo de tramas. La emergencia como coartada. Es una idea potente. La pregunta clave no es si se saltaron las normas, que se hizo por necesidad, sino si la emergencia se usó como excusa para crear un sistema paralelo deliberadamente opaco. Resumiendo, durante la pandemia, el gobierno crea un comité suprapoderoso, al margen de los canales habituales, para gestionar contratos millonarios. El Ministerio de Hacienda, con la luz verde de la ministra Montero, sitúa ahí a una persona de su círculo de confianza político, Leire 10. Años después, esa misma persona, junto a su presunto mentor político, Vicente Fernández, aquel que tuvo que dejar la SEPI por otra investigación, y un socio empresario, están en el centro de una investigación de la Audiencia Nacional. La acusación es que usaron esa posición de poder para montar una organización criminal, amañar contratos y llevarse comisiones. Y todo esto, si se demuestra claro, sería un ejemplo del libro de cómo los mecanismos de emergencia, esos que se crean para comprar respiradores en horas en lugar de meses, pueden ser un arma de doble filo. Pueden salvar vidas, sí, pero si no se vigilan con un celo extraordinario, pueden ser la puerta de atrás para el beneficio privado. Es el recordatorio de que la excepcionalidad no puede ser un cheque en blanco. Y sobre todo, la duración de esa excepcionalidad es crítica. Como decíamos, una cosa es saltarse procedimientos en marzo de 2020, con el mundo colapsando. Y otra muy distinta es seguir operando con esa misma lógica laxa en 2022 o 2023, cuando la urgencia ya no es la misma. Justo. Ahí es donde la excusa pierde toda su fuerza y la sospecha crece exponencialmente. Y justo ahí quería llegar. Porque el artículo y la propia investigación judicial dejan una pregunta final flotando en el aire. Una pregunta que es casi más inquietante que todo lo que hemos hablado. La investigación, por ahora, se centra en los contratos de 2021 a 2023. Esto deja un enorme interrogante. ¿Qué pasó con todas las decisiones, con todos los contratos que autorizó este mismo comité con las mismas personas al mando durante el pico de la crisis en 2020? El momento de mayor caos. ¿El de mayor caos? ¿Fue esa primera etapa un campo de pruebas para la trama? ¿O un periodo de gestión honesta que luego se corrompió? ¿O, y esta es la duda que queda, será esa etapa inicial, con muchos más millones en juego y muchos menos controles, la siguiente en ser investigada?